Bendiciones. Soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023 y son en mi reloj las 11:36 de la mañana. Gloria a Dios, Dios bendiga el día de cada uno de ustedes. Continuamos con el tema de la fe y quiero aprovechar estos 10 minutos que tengo para aportarles un poco más de quizás conocimiento o recordárselos, porque no quiere decir que ustedes no sepan. Quizás algunas personas deben refrescar algunas cosas que ya conocen, pero vamos a leer en este momento acerca de la fe enfocada. Ayer estuvimos hablando acerca de qué es la fe: certeza y convicción, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. De manera que hoy vamos a hablar de la fe enfocada, porque a veces la fe no es efectiva porque no está enfocada a donde debe enfocarse, como es correctamente. Yo hablo de la fe bíblica. Bien, yo hablo lo que la Biblia habla de la fe. Dice la palabra de Dios. Vamos a abrir la epístola a Romanos y vamos al capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y estamos leyendo Romanos capítulo 8, los versículos acá 6 y 7. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia. Romanos 8, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Porque el ocuparse, escuchen esto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Los designios de la carne son enemistad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Bien. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ok? Ni tampoco pueden los designios de la carne, que son enemistad contra Dios, sujetarse a la ley de Dios. Ahora, vamos a ver qué pasa con esto. Cuando la Biblia nos dice acá, los designios de la carne son enemistad contra Dios, bueno, es porque enfocamos nuestra fe según la ley carnal. Tenemos que vivir como personas físicas que somos dentro de la ley carnal, las leyes naturales de la carne, y como espíritus dentro del cuerpo, que es lo que fundamentalmente somos, tenemos leyes espirituales en las cuales debemos vivir. Nosotros vivimos, la gran mayoría de las personas, nosotros vivimos enfocados como cuerpos con espíritu. Y lo que domina en la gran mayoría de las personas muchas veces es la ley carnal. Los enfoques carnales de todo cuanto pensamos, queremos. ¿Ok? Entonces, eso no obra según el poder de Dios. Nosotros debemos enfocar nuestra vida como espíritus en un cuerpo y vivir en lo espiritual y en lo sobrenatural, como ayer estuvimos explicando cuando decíamos o hablábamos del concepto de fe. Si nosotros vivimos enfocándonos en nuestros sentimientos, emociones, en nuestra autoestima, en nuestras prioridades, necesidades, gustos, motivaciones, en lo que nos gusta o no nos gusta, en lo que nos hiere o nos hace feliz, en que lo que esté aquí esté malo o bueno, cuando nosotros estamos en el centro de todo esto, esto obedece a la ley de la carne, no a la ley espiritual. Dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que vivimos carnalmente, los que vivimos, en momentos hasta nosotros los que predicamos y conocemos la palabra de Dios, nos resbalamos y nos metemos en la carne y pensamos como que dentro de este cascarón. Los que vivimos dentro del cascarón del cuerpo, en la carne,
los que somos así, vivimos en la carne, pensamos en las cosas de la carne, entonces nos limitamos en el poder. Los que pensamos en las cosas de espíritu y enfocamos las cosas espiritualmente, vivimos en ese poder y operamos sobre la carne. Dice que ocuparse, versículo 6 dice que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida, dice el versículo 6. Ocuparse, aquí es la palabra griega froneo. Froneo es una palabra griega que indica proveer, que indica disponer las cosas para que sucedan, proveer para que esas cosas sucedan. La palabra froneo indica aquí un concepto como de cultivar la fe. Si vamos a vivir según la fe, aunque estemos en la carne, proveamos para que en lo espiritual proveamos, dispongamos las cosas para que en lo espiritual fluyan las cosas que en lo carnal no fluyen. Eso es proveer, ocuparse de. Quien se ocupa más de las cosas de la carne jamás va a vivir, a vencer, a sobreponerse a esas cosas de la carne. Va a estar siempre dando cabezazos en esos límites. Pero el que provee, el que vive para el espíritu, bueno, ya eso es diferente, porque empieza a dominar aquellas cosas que son de la carne. Espiritualmente empieza a proveer una energía, un mover del espíritu, una operación espiritual, la cual la carne no puede hacer, que cambia circunstancias, cambia sentimientos, cambia proyectos, propósitos, motivaciones, cambia el panorama total de aquel lugar o aquella circunstancia en la que nos encontramos cuando se provee para lo espiritual. La ley de la carne, ¿qué nos dice? La ley de la carne nos dice que hay que vivir la vida que es corta. Vivir la vida que es corta. Y eso da lugar a tantas cosas inapropiadas. Mediten en esa frase. Vivamos la vida que es corta. Da lugar a muchas cosas inapropiadas que lo que nos hacen es daño, nos atrasan como personas, nos atrasan espiritualmente. Sin embargo, esta otra frase que sale de la Biblia, que se contrapone a hay que vivir la vida porque es corta, esta otra frase que es bíblica dice así: cierto, la vida es corta, se debe disfrutar, hay que vivir la vida porque es corta, pero la Biblia nos enseña que hay que evitar el infierno porque es eterno. Vive tu vida que es corta, pero en esa forma de vivir tu vida, aprovechándola al máximo porque es corta, cuidado, no caigas a ser meritorio del infierno, que el infierno es eterno y se puede evitar, nadie lo quiere vivir. De manera que en este enfoque estamos trabajando ya en lo espiritual. Vamos a hablar de la fe sobrenatural, pero de la fe bíblica sobrenatural. La fe bíblica sobrenatural no se enfoca, como acabamos de decir, en las cosas, en las leyes carnales. La fe bíblica sobrenatural se enfoca para que no haya frustraciones. Fíjense que este es el error que mayormente se comete cuando se habla de la fe. No, yo tengo fe ¿tengo fe en qué? Tengo fe en mi nuevo trabajo. No, yo tengo fe en este nuevo plan o esta nueva estrategia. Yo tengo fe en esta nueva idea que se me ocurrió o que me dio alguien. Yo tengo fe en eso. Esa fe está mal enfocada. La fe no se tiene ni en circunstancias. La fe no se tiene en personas. La fe no se tiene en proyectos. La fe no se tiene en buenos lugares. La fe no se tiene en buenas relaciones. La fe no se pone y no se tiene en capacidades y habilidades personales. La fe se enfoca en Dios, que es el que puede cambiar todas esas cosas. La fe en Dios, es Dios quien puede cambiar a una persona. Puede cambiarle la opinión, puede cambiarle el modo de ser, puede cambiarle las motivaciones de proyectarse. La fe en Dios es la que cambia las cosas. La fe mal enfocada no es efectiva y no es la fe bíblica. No enfoques la fe en los objetos, en las personas,
en las circunstancias, en las ideas. Enfoca la fe en Dios. Allí tenemos en Mateo capítulo 14, después lo leen. Yo les pido encarecidamente que busquen su Biblia, que leen las citas que yo les doy, que lean. Eso va a hacer que la palabra de Dios entre en su mente y se fije en su mente y sea operante. La fe en Dios, la fe en Jesús, se enfoca en Jesús. La fe en Jesucristo, en Dios, se enfoca en Dios. Se cultiva, se provee para ella, para que no tenga puntos débiles, para que no haya debilidades. Se cultiva para el espíritu. Es decir, que la fe se vive para que no sea una fe postiza, que hoy tengo fe pero mañana la perdí. La fe se vive como se respira. No se puede dejar de respirar, no se puede dejar de tener fe. Cuando dejas de respirar se muere tu cuerpo físico. Cuando dejas de tener fe se murió lo espiritual. La fe se aplica para que no sea una fe inútil. Yo tengo fe, pero ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que hacer de mi parte. Y por último, para que la fe no sea egoísta, la fe se enseña. Se le enseña a otros. Esta es una primera parte de la fe aplicada. Espero que les sirva de algo, que mediten en lo que les he dicho. Y les decía que en Mateo 14 vemos la anécdota del apóstol Pedro bajó de la barca porque Jesús lo invitó a caminar sobre las olas del mar embravecido. Estamos hablando de Mateo capítulo 14, versículo 31. Les pido que cojan su Biblia, que lean esta porción de la Biblia y fíjense cómo Pedro comenzó a hundirse cuando desenfocó su vista de Jesucristo. Quizás empezó a mirar el mar embravecido, las olas que eran tan enormes, aquella tormenta, y que él estaba haciendo algo que no se concibe que se pueda hacer. Estaba caminando sobre el agua. Se desenfocó. Dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar alrededor. No desenfoques tu fe. Enfoca tu fe en Jesús. Recuerda lo que la Biblia dice. Un poquito de fe puede mover montañas. La fe del tamaño de una semilla de mostaza, está en los evangelios escritos, puede mover montañas. Eso lo hace una fe pequeña. Pero una fe grande no tendrá delante de ti montaña que vencer. Que el Señor nos siga bendiciendo. Le dejo la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.